Puede grabar. Muy bien. Vamos a la palabra del Señor en este momento y vamos a dejar al pastor Elio Rebollo con el discipulado de esta noche. Bendiciones. Amén. Gracias, pastor, y Dios les bendiga a todos. Espero que hayan pasado un bonito martes, bendecido. Y vamos a estar cubriendo hoy en el libro de Vicken, página 312, letra E, Ministerio, Obras Poderosas. Nos vamos a estar basando en Marcos capítulo 4 del 35 al 41. Pero antes de proseguir, vamos a darle un corto repaso de la lección de la semana de hace 2 semanas atrás. Punto número 5, parábola de la semilla de mostaza. Marcos 4, del 30 al 32. Jesús presenta otra imagen para describir el crecimiento sorprendente y expansivo del reino de Dios usando la figura de la semilla de mostaza, conocida por ser una de las más pequeñas sembradas en Palestina, pero que lleva a convertirse en una planta considerablemente grande. Jesús corrige la expectativa judía de un reino inmediato, político y visible. Jesús invita a la audiencia a reflexionar. No será como ellos esperaban, no llegará de forma imponente. Jesús usa una pregunta para captar la atención, señalando que lo que dirá requiere entendimiento espiritual. Marcos 4:9. El que tiene, el que tenga oídos para oír, pues oiga. Número 1. El reino comienza pequeño. Jesús inicia su ministerio con 12 hombres comunes. La predicación del evangelio no es poderosa a los ojos del mundo. 1 Corintios 1, 27 al 29. Él toma lo insignificante y lo convierte en grande. 1 Samuel 6:7. Mateo 13:33. O sea, crecimiento invisible. Número 2, aparentemente insignificante. El reino no comenzó en Jerusalén con líderes religiosos, ni en Roma con poder, sino en Galilea entre pescadores. Zacarías 4:10, no menosprecie los comienzos pequeños. La planta de mostaza puede crecer hasta 3 metros o 9 pies de altura. Esto simboliza que el reino de Dios, número 1, se expande más allá de la lógica humana. Número 2, crecer por el poder de Dios, no por la fuerza humana. 1 Corintios 3:7, Dios da el crecimiento. Las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta frase alude a textos del Antiguo Testamento donde las naciones encuentran refugio en árboles grandes. Ezequiel 17:24, Ezequiel 31:6 y Daniel 4:12. Jesús enseña que el reino no será solo para Israel, sino para todas las naciones. El reino comenzó con una pequeña minoría perseguida, luego se hizo más popular y fue abrazado por gobiernos como la religión del Estado. La enseñanza de esta parábola es que el reino de Dios se engrandecería hasta cubrir toda la tierra y servir de cobijo para todo tipo de personas. Punto número 6, sobre el uso de las parábolas. Marcos 4, del 33 al 34. Jesús enseñaba al pueblo conforme a lo que podían oír o entender.
Consciente de la capacidad de sus oyentes, no los sobrecargaba de más información que la que podían absorber. Juan 16:12, 1 Corintios 3:2, Hebreos 5:12. Es decir, en la medida que eran capaces de entenderla. Aunque su enseñanza general era en parábolas, a sus discípulos sí le explicaba todo en privado. Él da luz a aquellos que sinceramente la desean. Hebreos 11:6, Deuteronomios 4:29, Salmos 9:10, Salmos 24 del 5 al 6 y Lucas 11:9. Con todo, sus propios discípulos no entendieron plenamente muchas cosas hasta el día de Pentecostés, después de la resurrección y ascensión del Señor. Juan 2:22, Juan 12:16. Y hasta aquí el repaso de la lección pasada. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre el repaso? ¿Estamos claros? Si no, pues vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Nos encontramos en el libro de Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Pues vamos a pedirle a la pastora Marvin que lee esta porción bíblica. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y les despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por, por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, temiendo con gran temor, y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Amén. Gracias, para Marilyn. Y vamos a pedirle, papito, si puedes leer en el libro de Viken los primeros 3 párrafos. Amén. Calmando la tempestad. Ministerio de Obras Poderosas, calmando la tempestad. La escena del ministerio en parábolas, registrada en el capítulo 4, fue junto al mar. 1. Jesús se había sentado en medio del mar con una barca como púlpito. Aquel día, que había estado lleno con la enseñanza pública y las explicaciones en privado, él dijo, pasemos al otro lado. Se refería, por supuesto, al mar de Galilea. Ve al mapa. Un lago de aguas frescas al norte de la Palestina, en forma de corazón, de unos 20 kilómetros de largo por 12 de ancho, a 220 metros bajo el nivel del mar. Se trataba de un lugar de inspiradora belleza. Era el centro de la actividad comercial en los días de Jesús. Como tenía montañas bordando la mayor parte del lago, estaba sujeto a violentas tormentas por causa de las tremendas corrientes del aire frío que corrían desde las mayores elevaciones hasta las más bajas. Llegaba la noche cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Hay aquí una palabra sugestiva de tierna compasión en los labios de un pastor mientras comparte una hora de aflicción con su rebaño. ¿Quiere que siga? Sí, sí, uno más. Dejando a la multitud, los discípulos le tomaron como estaba, quizá sin abandonar el bote
mencionado en el verso 1. Llega la hora cuando uno debe desviarse de la vida agitada para buscar un lugar de reposo y recuperación. Jesús procuró poner varios kilómetros de agua entre él y las ciudades de la costa occidental cuando todos ellos tomaron el barco hacia la más desolada zona oriental. ¿Qué tal tomaron que tal soledad era rara es evidente por las palabras y había también con él otras barcas. Este detalle innecesario para la historia es otra reminiscencia auténtica, probablemente del mismo Pedro. Aparentemente, la tempestad hizo volver atrás a los otros botes. Amén. Gracias, hermano Papito. Amén. Nosotros cubrimos en el libro de Mateo por qué era que estas tormentas eran tan impetuosas. Y quiero que usted se imagine esto, un lago o un mar templado estaba rodeado de montañas y entonces el aire caliente subía y chocaba con el aire frío. O sea, esto desataba unas tormentas perfectas. ¿Por qué? Porque al aire caliente chocar con el aire frío, pues entonces desataba unos vientos impetuosos por la superficie del lago. Y aunque este lago o mar de Galilea era el foro económico, porque en Galilea la pescadería era una de las maneras de casi toda la población ganarse el pan de cada día. Pues era un lago muy transcurrido, habían muchos botes y entonces, ¿qué sucede en este lago? Después de haber trabajado durante todo el día en continua enseñanza en lugar de reposar, se expuso al peligro. Él mismo propuso ir allá al mar. O sea, pasemos al otro lado. Allí también había trabajo por hacer. ¿Usted cree que Cristo estaba cansado cuando lo tomaron y lo llevaron al barco? Imagínese, Cristo era un trabajador incansable. Él terminaba una obra y seguía de rumbo a otra obra. Muchas veces hasta se le olvidaba descansar y se le olvidaba comer, que los discípulos y aún la madre de Jesús y sus hermanos pues se preocupaban por Jesús. Pues los discípulos lo tomaron y lo pusieron en el barco y Jesús le dice, pasemos al otro lado. Qué bonito que Jesús siempre está preocupado por la necesidad de otros en vez de preocuparse por él mismo. ¿Cuántos podemos decir? Yo me preocupo más por la necesidad de otro que por mí mismo. No levante la mano. Amén. Ese es el trabajo de Jesús. Allí también había trabajo por hacer. Cristo pasó haciendo el bien y no había obstáculo que le impide seguir adelante con su obra. Jesús y sus discípulos emprendieron la travesía del mar de Galilea y hacia la orilla oriental. No había hecho ningún preparativo de antemano. Juan 4:6. Antes de ir hacia el mar, despidiendo la multitud. Despedir no significa despachar, sino dejarle ir con sus necesidades satisfechas y sus preguntas respondidas. Porque el Señor nunca permitió que alguien se marchase de él, quejándose de haber acudido a él en vano. Vamos para Juan 6,
del 35 al 37. Juan 6, del 35 al 37. Y si lo tienes, Pastor Wilson, léalo. Dios les bendiga a todos. Amén. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. O sea, el que viene a Jesús jamás tendrá sed. Su necesidad será satisfecha. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús es el pan de vida y todos los que venían a Jesús salían satisfechos por ese pan de vida. Vamos a continuar con Víquez. El próximo párrafo, si lo puede leer, Jorge Crespo. Por las razones, ¿verdad? Ahí, Correcto. por las razones geográficas ya descritas, pronto se levantó una gran tempestad de viento de proporciones huracanadas que arrollaban un olaje capaz de hundir el bote. Evidentemente, la fatiga y la fe hicieron que Jesús estuviera durmiendo sobre un cabezal en la popa de la barca, pero no se trataba de una lujosa y mullida almohada, sino más bien un banco bajo que estaba en la popa y donde muchas veces se sentaba el timonero y el capitán apoyaba su cabeza para dormir. Quizás el cabezal era un cojinete de cuero. Solamente en este pasaje se hace referencia a Jesús durmiendo, aunque Juan 4:6 narra que el maestro cansado se levantó junto al pozo. No, Sigo. hasta ahí, gracias, hermano Jorge. Mire, se levantó una violenta tempestad que amenazaba con hundir la barca debido al alto oleaje y muy fuertes vientos. Para entender la magnitud de la tormenta, hay que familiarizarse con la topografía. El mar está rodeado por la mayor parte con montañas y el aire frío descendía y chocaba con el aire caliente. Había otras barcas con él. Seguramente estarían pasando el mismo peligro o se habían regado. Él estaba durmiendo sobre un cabezal en lugar del piloto. Usted que Jesús quería, mientras sus discípulos estaban en peligro. Esa pregunta. No. ¿No? ¿Y por qué no? Dígame. Tiene control. Él tiene todas las cosas. Momentos difíciles y nosotros como pueblo de Dios nos vamos a sentir, ¿ok?, que no hay salida. Y muchas veces cuando nosotros como pueblo de Dios tenemos problemas, acudimos a tanta gente y nos acordamos de acudir a Dios en vez de en primer lugar, nos acordamos de acudir a Dios en último lugar. Los discípulos sabían que Jesús estaba ahí. Ellos habían presenciado los milagros de Jesús. Ellos sabían que él tenía la autoridad.
Pero en el momento de desesperación, ¿qué es lo que sucede con la mente humana? ¿Qué es lo que sucede con la mente humana, Pastor Wilson, en los momentos de Pues desesperación? tratamos de resolver el problema sin entender que a quien le debemos ir es a Dios, que tiene el control. O sea que se nos nubla el entendimiento, ¿verdad que sí? Ya. Nos turbamos, sí, Crespo. Lo que pasa es que cuando estamos estas situaciones y estos nos olvidamos momentáneamente de las promesas de Dios. Nos olvidamos que Él promete estar siempre con nosotros. Nos olvidamos que Él es la solución a nuestros problemas y que Él tiene la salida. Pero como estamos las promesas de que siempre va a estar con nosotros, de que Él va frente a nosotros como poderoso gigante, que siempre va a estar ahí, pero nosotros nos enfocamos más en el problema que en Jesús. Amén. O sea que la fe de los discípulos en ese momento de prueba, ¿qué sucedió con la fe de los discípulos en ese momento de prueba, pastor? Claudicó rápido porque, o sea, yo siempre digo que este suceso también es parte del entrenamiento de Jesús con los discípulos. Primeramente, Jesús estaba, los que conocen lo que es en una embarcación, deben saber qué es lo que es la proa y lo que es la popa. La proa es la parte de al frente de un barco, la que dirige, la que tiene dirección. Pero la parte más importante de un barco no es la parte del frente, es la parte de la popa. ¿Por qué? Porque en la popa está el motor, está con para dónde tú vas, para dónde tú te vas a mover. Entonces, eso tiene un significado espiritual poderoso. Él estaba en la popa, él es el que tiene la dirección, él es el que va a mandar. Aunque esté dormido, no está dormido, él sabe que este entrenamiento era necesario para estos hombres que estaban comenzando prácticamente a conocerlo. Esto revela que nosotros vamos a tener miedo. ¿Cómo no? Vamos a tener miedo. Llega el diagnóstico. El que está en la popa no está durmiendo. Él tiene control. Llega la mala noticia. El que está en la popa, él sabe qué es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque la duda va a venir, pero la fe tiene que ser una fe madura. En todo este suceso, hermano, aquí se demuestra claramente que a veces la incredulidad se quiere poner por encima de nuestra creencia y tenemos que tener cuidado porque no podemos dejar que la incredulidad nos domine. Yo siempre digo que la duda es permitida. Hay que tener cuidado con la incredulidad porque la incredulidad nos puede llevar totalmente al fracaso. Oh, gloria a Dios. Amén, poderoso, gracias, pastor. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal en lugar del piloto, o sea, junto al timón, para poner prueba la fe de sus discípulos y también para incitarles a orar. En la prueba, la fe de ellos resultó débil, pero sus oraciones fueron fuertes. O sea, su fe flaqueó, pero se acordaron, maestro. Esto nos acuerda a Pedro, ¿verdad que sí? Al intrépido Pedro que dijo, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y cuando se vio caminando en medio de esa tempestad, quitó su mirada del maestro y se hundió. Pero Pedro no se quedó callado. Pedro pidió al maestro que lo salvara. Amén. Y mira, Elio, perdona que te interrumpa. Cuando comienza el suceso, él dice, pasemos al otro lado. Eso es una promesa. Esa promesa, el Hijo del Hombre, Jesús, no puede dejar de cumplirla. Por ende, ellos de alguna manera tenían que salir la fe y Amén. pensar de que el que estaba durmiendo tenía solución al problema.
Amén. Jesús, mire, Jesús dormía, pero su corazón estaba despierto. Vamos para Salmo 121 del 3 al 4. Salmo 121 del 3 al 4. Y le voy a pedir a la pastora Manuel que lo lea. Amén. No dará tu pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. Sí, dale para el 5, que me gusta también. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Amén. O sea, Jesús estaba durmiendo. Pero ¿quién es Jesús? Emanuel, Dios con nosotros. Él es Dios. Dios estaba en la barca, estaba en el lugar del piloto de la nave. Y qué mejor capitán en medio de la tormenta que Jesús. Los discípulos no podían perder la perspectiva de quién estaba en medio de ellos. Y mire, los discípulos no llegaron a conocer quién estaba en medio de ellos hasta después del Pentecostés. Amén. Vamos a seguir. Los próximos dos párrafos, si lo puede leer Wendy, si estás con nosotros. Estoy, pastor, pero no tengo el libro, discúlpeme. Oh, ok, está bien. Muy bien. Pues Sari, léelo tú. Gracias. Presas de un temor mortal, los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron vituperiosamente: Maestro, nos estamos hundiendo. ¿No te preocupas ni un ápice? La rudeza de su reproche y la severidad de la reprensión del Señor son ejemplos de detalles en la memoria de Pedro, de quien se cree que Marcos obtuvo mucho del contenido de este evangelio. Ásperamente despertado, Jesús se dirigió a la tormenta con el lenguaje de un exorcista haciendo frente a un endemoniado. Solo le dijo dos palabras: calla al viento huracanado y enmudece a las rugientes aguas. Como si estuviera cansado, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Amén. Mire quién estaba en la popa, o sea, al timón del barco, descansando. A pesar de que su fe era débil, ellos sacaron fuerza al tener presente al maestro. Apelaron al remo de la oración cuando los remos del barco ya no servían. O sea que ellos habían agotado sus recursos. ¿Ustedes creen que ellos inmediatamente le dijeron a Jesús: oye, levántate que perecemos? No, acuérdense que estamos aquí hablando de pescadores de experiencia, con mucha experiencia. Muchas noches ellos habían salido a mar abierta y habían tenido que lidiar con esas tormentas, porque era algo común en el mar de Galilea debido a su topografía de estos vientos violentos huracanados, venir y darle a la barca con ímpetu. Ellos estaban acostumbrados. Y mire, yo me imagino la mano de estos discípulos como estaban. Eso era como unos guantes de leather, porque ¿quién ha remado aquí? Mire, aquí en Nueva York usted lo puede hacer en verano. Usted puede rentar un barquito, una yolita ahí en el Central Park donde no hay oleaje, donde, olvídese, este cuerpo de agua es artificial y es como un plato llano. Y se hace difícil. Y si usted tiene las manos bien suaves, al final de una hora le puede salir una burbujita de blister. Sí, pastor. Elio, me trae a la memoria
aquí en el Puente Dos Hermanos, yo estoy en Toalta ahora mismo. Para llegar a San Juan son 45 minutos. Cuando tú vas llegando a San Juan, ya tú notas el viento más fuerte porque está el mar, ¿no? El Atlántico. Y una vez mi hermano y yo estábamos con René, los muchachos del grupo, siempre nos pasábamos ahí en el Puente Dos Hermanos. Y nos salió un guille de tener son como unos kayak de remo. Son difíciles, bien difíciles. Dacho. Entonces mi hermano y yo nos metimos en uno. Entonces yo le decía, no estábamos en la parte del Puente de los Hermanos donde se tira uno, donde está la laguna. No está la laguna, no. En el otro lado del Puente de los Hermanos, donde es mar abierto, donde hay como un castillo más adelante, al lado del hotel. Y le digo a David, comienza a remar, muchacho. Y el viento y a mí me daba un pánico porque el viento era tanto que remábamos y como que no arrancábamos. El viento nos empezó a llevar y allá vino un yate a empujarnos y mira, me paniqué, hermano. Me dio pánico porque no tenía fuerza, era tanto la fuerza del viento que nos llevaba, y así se han perdido un montón de gente, imagínense. Sí, porque el mar te jala para adentro. Ahora, yo pasé esa experiencia, viendo bien ahora la situación de esta historia, me imagino que con todos esos hombres fuertísimos. Estaban desesperados. Estaban desesperados y el viento podía más con ellos. Ellos no podían con el viento. Amén. A mí me pasó con Marilyn cuando fuimos a Cancún. Ay, mi madre. Yo con el guille del kayak le dije, no, móntate en el kayak, déjame a mí que yo te voy a dar el paseo por la bahía y esto. Dios mío, cuando yo siento esa corriente que nos está jalando para mar adentro. Y Marilyn, Helio, dame a mí el remo, dame a mí. Mira, yo tenía dos opciones, o tirarme del barco y yo nadar y empujar el kayak ese, porque era un kayak grande o que de dos personas. Ajá. Para allá, o darle el remo a Marilyn. Y tú me puedes creer, para mi vergüenza, que Marilyn con su santa calma nos llevó a la orilla y ella se reía. Porque yo nunca lo había hecho en mi vida. Después fuimos a bucear, y una mujer que no sabe casi nadar buceó mejor que todo. Siempre es la primera vez. O sea que, mire, la desesperación que tenían estos discípulos, el pastor la sintió, yo la sentí, que iba a abandonar la embarcación para coger y empujarla, porque yo soy un strong swimmer, pero imagínense, estos discípulos estaban desesperados. Miriam. Ese es el tema que yo estoy teniendo hace como 3 semanas, de lo que es la paciencia y la impaciencia, ¿verdad? Que viene siendo el margen del tiempo, viene siendo el mismo. Lo que pasa es que en tu mente, en tu impaciencia, el tiempo se te hace más largo, y al que tiene paciencia se le hace más corto. ¿Ves? Entonces, por eso es que a veces la gente ve las cosas como usted diciendo, que el desespero es parte de impaciencia. Entonces, hace que las cosas se alarguen y no las ves llegar. Y sin embargo, el que tiene paciencia, ve como Mari, que la tuvo ahí, pasó lo mismo que pudo haber pasado
si no te hubieras puesto impaciente. Yo dije, o nos ahogamos o lo saco de aquí. No, ahogar no nos íbamos a ahogar porque teníamos Yo tenía miedo de ahogarme. el salvavidas. Lo que pasaba era que la corriente nos estaba alando mar adentro. Y cuando miro para allá veo los delfines brincando y yo dije, ay, Dios mío. Mira, pero te voy a contar algo contigo. Cuando los niños vinieron aquí, mis nietecitos con mi nena vinieron en agosto, hubieron unos tiempos bien fuertes de corriente. So, vine y me los llevé para una posita. Después, como la playa tiene tanto corriente, tanto oleaje, me los llevé para una posita aquí creo que en Vega Baja. Y tú me puedes creer que ahí había más corriente que en la misma mar. Wow. Y nosotros sentimos cuando estábamos todos en el agua. Y le dije a todo el mundo, no sabía qué hacer. O sea, metan los pies, o sea, meten los pies en la arena adentro y pongan las piernas bien duras. No se mueva. Oye, me las ingenié tanto. Y le dije a Gina que gateara, y a todo el mundo que gateara hasta la orillita. Y estábamos en la orilla, que nos llegaba el agua a la rodilla. Sí, el mar es bien peligroso. Es bien Una cosa peligroso. horrible, fue Sí. horrible. Ujú. Pero tienes que tener una paciencia. Amén, amén. Si no, nos íbamos por ahí para abajo todos. Amén. Gracias al Señor, que el Señor te dio esa sabiduría de que se anclaran para que no se los llevara. Mire, cuando los remos del barco no le servían, su último recurso era despertar al maestro. Aun cuando una barca llevaba a Cristo, por mucho que las olas zarandearan, no podía hundirse. Además, el propio Jesús les había asegurado el éxito de la travesía al decirle, pasemos al otro lado. O sea, qué bonito que Cristo siempre tiene la solución y Cristo siempre tiene la respuesta. El problema es que nosotros muchas veces nos precipitamos y nos apresuramos al plan y propósito del Señor. Freddy. All right, quick question. Ujú. ¿Estaban ellos en un lake or was the ocean? Because Sí, remember, you had said before that they were on a lake. sí, porque el mar, the Sea of Galilee is technically a lake. Okay. It's basically a lake. It's a very large lake, but it's inland. It's inland. And the funny thing is that it's lower than the sea level. That's why when the winds come, they hit it with so much strength, and the and the velocity of the wind is even greater. Amen. Okay. Amén. Pues vamos a seguir. Cuando Cristo parece dormido en medio de una tempestad, es despertado por las oraciones de los suyos. La forma en que se dirigen ahora, aterrado, mire, mire, maestro, ¿no te importa que estuviésemos pereciendo? La situación en que se hallaban les atemorizaba hasta el punto que no sabían lo que decían. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos atemorizado de tal manera que le hemos hablado al Señor irreverentemente? Mire, yo voy a alzar mi mano. A mí me ha pasado. Y después el Espíritu Santo rápido como que me da un jalón y me redarguye y tengo que pedirle al Señor misericordia y pedirle al Señor que me dé calma en medio de la tempestad. Quien piense que Cristo no tiene cuidado de su pueblo cuando pasan graves problemas, ya sea en la iglesia o en la vida del creyente, le hace al Señor una grave injuria. Ok, vamos para los textos bíblicos. Jorge Crespo, Salmo 8:4.
Papito, Salmo 32:7. Wanda Rosa, Salmo 46:1. Virgen, Salmo 16:1. Y vamos a darle a Cristian, Éxodo 14:14. Pues vamos a comenzar con el Salmo 8:4. Digo que es el hombre para que tenga de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Amén, amén. Vamos para Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. O sea que el Señor se acuerda de que nosotros somos, ¿qué? Somos creación de Él, y por eso Él está en medio de nosotros. Amén. Y Él es nuestro refugio. Amén. Vamos para Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Salmo 16:1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Amén. Y ahora para terminar, Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Usted ve que en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia, los discípulos no tenían que desesperarse. Pero como el pastor dijo, esto era un tiempo de adiestramiento. Amén. Los discípulos necesitaban este tipo de adiestramiento. ¿Por qué? Porque Jesús más al fondo iba a entregar a su vida, iban a herir al pastor y las ovejas iban a ser dispensadas. ¿Ok? Cristo reprendió la tempestad. El ruido es amenazador y terrorífico. Que no se oiga más de él. Una voz de mando para nosotros cuando nuestro corazón, como el mar en tempestad, no puede estarse quieto. Vamos para Isaías 57:20. Pastor Wilson, Isaías 57:20. Proverbios 16:9. Jorge Molina. Y Jeremías 17 del 9 al 10. Pastor, Luis, léalo usted. Jeremías 17 del 9 al 10. Vamos a empezar con el pastor Wilson, que tiene Isaías 57:20. Ok, aquí vamos. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Amén. Bonito. Pero nosotros, lo contrario es, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Amén. Cuando venga la tempestad, no podemos ser como los impíos. Amén. Que nuestro corazón se turbe. Amén. Vamos para Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Vamos para Jeremías 17 del 9 al 10. El pastor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová,
que escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. O sea que nuestro corazón tiene que estar firme en el Señor, porque al Señor no lo podemos engañar, porque Él escudriña hasta lo más íntimo de nuestro ser. Pensemos que estamos oyendo la voz de Cristo que dice, calla y enmudece. Amén. Vamos a, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si todos estamos claros, pues vamos a seguir con la lectura de Beacon. Virgen, sigue con la lectura de Beacon. Los próximos 2 párrafos. Perdone, pastor, es que entré tarde. ¿Dónde estamos? Estamos en la página 313, el último párrafo bajo el título. Amén. Bajo el título, con el maestro a bordo, podemos anotar: número 1, crisis; número 2, Cristo; número 3, calma. Los milagros de Jesús, especialmente los de la naturaleza, son una ofensa para los que rechazan lo sobrenatural. Pero, ¿acaso no ha sido siempre así? Cuando uno acepta el mayor de los milagros, la encarnación, los demás milagros del Nuevo Testamento están completamente en regla. En cualquier caso, el rechazo del que tratamos sencillamente arroja dudas sobre lo fidedigno del relato. Ok, antes de que sigas, vamos para Primera de Corintios 1:23. Amén, Miriam, léelo. Primera de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo en crucificado para los de Dios. Perdón. Ya lo leyó, está bien. No. No, pero sigue para el 24. Ok, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. O sea que para los que se pierden, Cristo y el Evangelio, y especialmente los milagros, son locura. Ellos no pueden comprender, no pueden concebir, amén, en los milagros del Señor. ¿Ustedes creen que los discípulos en ese momento de desesperación se le acabó la fe? Yes. Why, Freddy? Well, they had Jesus aboard y está pasando todo esto y él está tranquilito como si no ha acostado y ellos viéndolo a él que hacía tanto miracle no se levantaba para hacer nada. So they lost kind of like, wait a minute, this is our teacher, the one that does miracles all the time, and now we're going through this weather and we're going to die and he's not doing nothing. Amen. Wanda Rosa. Como usted dijo, ellos estaban tratando primero de resolver ellos mismos como pescadores de la mar y querían resolver la situación, pero cuando ya no pudieron, pues acudieron a la oración y al Señor. Amén. Wendy. Maybe no se le acabó la fe, solamente que como que dudaron, la pusieron en duda de lo que ellos estaban, de la fe que ellos tenían. Amén, pastor. Bueno, podemos decir que en un momento perdieron la fe por porque la tormenta no era una tormenta normal como la que ellos han vivido anteriormente. Pero también, como dijimos ahorita,
interpretaron, a lo mejor ellos interpretaron esto de una manera, en algún momento uno de ellos se tuvo que haber puesto a pensar, si él dijo que íbamos a pasar al otro lado, vamos a levantarlo y esto se va a resolver. Tenemos que levantar ese hombre está muy dormido ahí, esto se está desbaratando. Vamos a levantarlo a ver qué va a suceder. O sea, tantas cosas pueden pasar en un momento de desesperación que humanamente, mira, y no nos podemos ir muy lejos de una realidad, porque en el Getsemaní Jesús se sintió abandonado en un momento, se sintió solo. O sea, este entrenamiento tenía que ser riguroso para que ellos vieran verdaderamente el milagro de lo que Jesús quería demostrarle a ellos. Amén. Gracias, pastor. ¿Ustedes creen que los discípulos estaban molestos, enfogonados y a lo buen dominicano empiquiñados o tenían pique con Jesús? Claro que sí. Sí, mire la manera de que le hablaron a Jesús, como no te importa que nosotros perezcamos. Seguro, nos vamos a morir aquí todos. Y ellos básicamente, me imagino que Pedro, el intrépido, que Pedro no se le quedaba con una. Yo me imagino a Pedro que se le puso guapo. No te importa que nosotros te estamos aquí pereciendo, o sea, y tú durmiendo. Acuérdese que el Señor estaba en la popa. Sí, Miriam. Ese fue el impaciente. Amén. Amén. Como Pero era un grupo, posiblemente había muchos impacientes, pero tenían que haber a lo mejor un contraste de que había otro que ponía alguna calma. Y a lo mejor en esa calma y en ese razonamiento, pues entonces ahí fue que fueron donde el maestro. amén. A cada uno de nosotros, en cierto momento dado, hemos flaqueado en la fe. Amén, porque aquí ninguno de nosotros somos superhombres ni supermujeres. Amén. Pero qué bueno que nosotros hoy en día tenemos al Espíritu Santo que nos da esa seguridad. Amén. Y entonces los discípulos tenían ahí al Emanuel, Dios con nosotros, pero todavía no le conocían a profundidad. Sí, pastor. No, que ahora me viene a la mente, si vamos a recopilar los milagros que Jesús había hecho, que Marcos desde el capítulo 1 demuestra, ya habían pasado 6 o 7 milagros. O sea, ellos sabían que Jesús se iba a levantar y iba a resolver este problema. De alguna manera ellos tenían esa fe, pero caramba, mano, es como cuando yo venía ahora para acá, que cogí la bicicorre ahí en el Kennedy. Hubo un momento que ese avión se iba a romper ahí a las 5:30 de la mañana. Y yo decía, diantre, y eso me levantó porque, o sea, el jamaquión te levanta y te asusta. Entonces, y tú dices, ¿qué pasó aquí? O sea, llega un momento que, tú sabes, la humanidad tiene que estar, Helio. Sí. La humanidad está. O sea, no podemos, o sea, yo sé que estamos estudiando y estamos creando una exégesis, pero no podemos echarle tanto la culpa porque honestamente en un revolú de viento y aquellas olas eran impetuosas, como tú dices, y eran demasiado grandes, y ese ruido del viento y del mar, Dios mío, digo, del lago, porque era un lago, pero le llamaban el mar de Galilea de lo inmenso que es. O sea, no cabe duda que ellos se recordaron de los milagros y que tenían la fe, pero dudaron, claudicó, y estaban envenenados con el tipo. O el tipo estaba arropado.
El tipo estaba arropado y el chavo de pies a cabeza durmiendo, hermano. Excelente, pastor. Excelente. Sigue, Virgen. Después de reprender los elementos, Jesús se volvió a sus atemorizados seguidores y les regañó. ¿Por qué? ¿Así amedrentados? Si él los reprendió por su falta de coraje, elogiaría en nuestros temores. Vivimos en una edad de ansiedades. La preocupación no es un enemigo débil, pero en oposición al temor Jesús establece la fe. Este punto, nuestro Señor tiene ayuda para nosotros. En el día que temo, yo en ti confío. Amén. Gracias, Virgen. Amén. No pensemos en medio de la confusión. No hablemos sin premeditación. Simplemente calmémonos y confiemos en Él. O sea, confiemos en el Creador. La reprensión que dio Cristo a ellos por haber cedido al miedo se halla con más detalle en Mateo 26. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? No es que los discípulos carecieran de fe por completo, pero en esta ocasión su miedo prevalecía de tal modo. Y mire lo que le pasó al pastor. Yo siempre me afino con el pastor en eso. Cuando tú estás en un avión, un sentimiento de impotencia, cuando la turbulencia comienza a jamaquear a ese avión. O sea, yo estoy impuesto a manejar. A mí me gusta manejar, yo estoy impuesto a manejar y cuando yo manejo me siento que tengo el control. O sea, si viene un tráfico o si hay un pajo, una apertura en la carretera, yo lo puedo esquivar. ¿Entiende? Pero cuando usted está allá arriba, 30 y pico de mil de pie de altura y comienza esa nave a estremecerse, I'm not a fan of that. Pastor. Ay, papi, mira, te digo algo, yo he pasado sustos, pero terrible. Sustos que es para, ¿sabes? Es para yo estar enfermo de los nervios. Porque, cuando el tipo te dice, por eso yo trato de ponerme los headphones eso y no escuchar nada, porque estos headphones yo me los pongo hasta que yo llegue allá al otro lado y si llego. O sea, pero cuando comienza la cuestión y que escucho de lejos, a ver lo que dice, pónganse los cinturones que vamos a estar 1 hora en turbulencia. Una hora, pastor. Minutos. Ellos dicen 45 minutos, pero a lo mejor es 1 hora y media. Entonces, papi, ponte a pensar, estás a 39,000 pies de altura, entonces el tipo quiere entrar a 41 para ver si subir, para ver si allá arriba no vienen aviones, pues voy a subir un poquito más porque el jet stream está moviendo el aparato ese para ir para atrás y para el lado. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Cuando pasamos lo del terremoto el año pasado, creo que hace 2 años pasamos el terremoto en Nueva York, que se sintió fuerte. A mí me entró un pánico cuando escuché primero el sonido y después el movimiento. Y fue un pánico terrible como eso tembló y el ruido que produce antes del movimiento. Imagínense tú estar a 39,000 pies de altura, movimientos por media hora sin parar y esa máquina para atrás y para adelante. O sea, brother, estos discípulos fueron a donde Jesús, que no podían, me imagino, ni caminar por esa barca y preguntarle y decirle, mire, mi hermano, haga algo con esto. Estamos mal, nos estamos muriendo. ¿Qué pasa? No es fácil, hermano. No es fácil. Por eso nuestra fe
siempre cuando el apóstol Santiago dice tener por sumo gozo, cuando estemos pasando por diversas pruebas, no una prueba, por muchas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que es lo que dijo Miriam ahorita. Amén. Los impacientes y los pacientes, porque la paciencia no se produce en cosas buenas, la paciencia se produce en pruebas nada más. Amén. Miriam quiere decir. Pastor. Dale, Miriam. Rapidito, mira, yo pasé esa misma experiencia la última vez que vine para acá. Nosotros estuvimos, el avión estaba full, no había ni un asiento y nos pasó lo mismo. Y verdaderamente es bien difícil y es bien impresionante, porque realmente, ¿qué tú vas a hacer? Yo cerré mis ojos porque yo no quería ver a nadie. Yo cerré mis ojos y empecé a orar, pero eso fue bien largo, bien largo. El pastor tiene toda la razón, fue bien largo. Y a lo último, casi ya a lo último, yo me acordé de esta palabra que estamos leyendo ahora mismo, de los discípulos en la tempestad y los vientos. Y en ese momento que me acuerdo de eso, le pido, Señor, tú con tu palabra, Señor, para estos vientos, mi Dios amado, porque tú tienes el poder, Señor. En mi oración, mira, y ante los ojos del Señor no pasaron 2 minutos y paró. Amén. Porque en el medio de tu impaciencia, el Espíritu Santo redarguye también. Y ahí es que tú tienes que actuar. Uno tiene que actuar, pero por eso yo digo que todos somos diversidad de personas, tú sabes, y gracias al Señor por eso. Amén. Que nos ayudamos unos a otros, porque a lo mejor lo que me pone impaciente a mí, a ti no te pone. Amén. Y ahí tú me ayudas. Y viceversa, ¿ves? Por eso es que todos nos necesitamos unos a otros. No podemos perder la perspectiva de estar pendiente al hermano. Siempre hay que estar pendiente al hermano, porque no sabemos la necesidad ni por lo que estén pasando, un texto, una llamada. Siempre, siempre. Y cuando Dios le ponga algo, el Espíritu Santo le ponga un hermano en la mente, es por algo. Ore, envíe un texto, de una llamadita también, porque son cosas, ¿verdad?, que ayudan a nuestro hermano. Y nada, y tenemos que ayudarnos y estar pendientes unos a otros. Amén, amén. Excelente. Miriam, vamos a continuar con la lectura para poder terminar este punto. Jorge Molina, termínalo. Estás muy calladito, no te he escuchado hoy. Llegamos tarde, tuvimos que buscar a Jesse al aeropuerto. Amén, está bien. No pudiendo responderle, los discípulos ahora tuvieron gran temor. Literalmente estaban asustados con su gran temor. Los discípulos hicieron el interrogante más grande de la vida. ¿Quién es este? La respuesta correcta a esta pregunta es la única solución al problema de los milagros. Obedecen. Se traduce algunas veces en singular. El texto ¿quién es este? Puede emplearse para una exposición, el tema, el poder de Cristo sobre el peligro, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Amén, gracias, hermano Jorge. Amén. Ellos quedaron totalmente aterrados ante aquel milagro. En Mateo 8:27 leemos, y los hombres se maravillaron. Mientras que Marcos dice, ellos se aterraron mucho. Ahora su miedo se volvió hacia otra dirección. Rectificado por su fe, cuando antes tenían miedo del viento y del mar,
era por la falta de reverencia que debían haber tenido hacia Cristo. Pero ahora que habían visto una demostración tan maravillosa del dominio sobre el viento y el mar, temieron a la naturaleza menos y más a Jesús. Primero tuvieron miedo del poder y de la ira del Creador en la tempestad. Y ese miedo les enfuscaba y atormentaba, pero ahora tenían el poder y la gracia del Redentor en la calma. Y esto les llenaba de temor reverencial, también de gozo y satisfacción. Se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Seguramente más que un mero hombre. Amén. So, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si no, pues vamos al segundo. Pastor, ¿tú querías añadir algo? No. ¿Qué hora es allá? Allá son las que. Aquí son las 8:39. Ah, está bien, está bien. Acá son las 9:34, está bien. Sí, amén. Pues vamos a continuar con el endemoniado gadareno. Y este punto es bastante largo. So, ¿qué tú crees, pastor? ¿Hacemos la mitad? Le podemos dar hasta la mitad de este Sí. punto para levantar. Amén. Sí. El endemoniado gadareno. Estamos en Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Amén. So, vamos a pedirle, ¿quién no ha leído? Pastora del Cine, ¿usted lo quiere leer? Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de las Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído de un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo que le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cerca distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido grito. ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron uno y otra vez que lo enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en un ladero cercano. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar con ellos. Entonces Jesús le dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres
que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlos. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que él les decía. Estamos en Beacon, página 314.2, el endemoniado gadareno. Mari, léete el primer párrafo. Cuán tranquilas eran las palabras. Vinieron al otro lado del mar. Sin embargo, cuando más sabio y fuerte deben haber sido los discípulos tras la reciente experiencia, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza. Pero después, cuando Jesús y sus discípulos vinieron a la región de los ganaderos, dejando atrás un mar embravecido, inmediatamente tuvieron que hacer frente a un alma sacudida también por la tormenta, un hombre con un espíritu inmundo. Amén. Imagínense, los discípulos acababan de experimentar una grave tormenta. Su fe fue probada. Amén. Mire, el Señor los tiró a la caldera rápido. No los dejó reposar de esa tormenta, sino que ¿cuántos de ustedes creen que Jesús sabía lo que se iba a encontrar? Claro. Jesús sabía. Esto era un adiestramiento tipo militar. ¿Cuántos han visto el adiestramiento de los Navy SEALs? Uy. Esos son como 48 o 72 horas que están ahí al fuego. Los discípulos salen de la tormenta y se encuentran con una gran tormenta espiritual. La región de los Gadarenos estaba en la ribera oriental del mar de Galilea. Jesús cruza el mar de Galilea y entra en territorio gentil. La autoridad y misericordia de Jesús no se limitó al Israel, sino que fueron extendidas a todos. Vamos para Isaías 49:6 y Mateo 8:11. Isaías 49:6. Lo puede leer, papito. Y Mateo 8:11, Jorge Crespo. Isaías 49:6 dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Amén, amén. Excelente. Ahora vamos para Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea que Jesús salió de la región de los judíos y se dirigió hacia los Gadarenos porque sabía que en esa región había un hombre. Mire,
Mire la misericordia del Padre personificada en su Hijo Jesucristo. Él sabía que había un solo hombre que necesitaba ser liberado. Cruzó un mar impetuoso, trajo a los discípulos consigo. ¿Para qué? Para liberar a un alma. Era una región pagana marcada por la presencia de tumba y cerdo, ambos impuros según la ley judía. Jesús cruza barreras culturales, espirituales para rescatar al perdido. Lucas 19:10. El hombre vive bajo opresión demoníaca extrema. No buscó a Jesús por fe, sino que el poder de Cristo lo confronta. ¿Cuántos de nosotros fuimos confrontados por el poder de Cristo? Amén. ¿Quién puede decir, yo fui confrontado por el poder de Cristo? Cuando somos confrontados por el poder de Cristo, tiene que haber un cambio físico, emocional y espiritual. Sí. Y esto vamos a ver más adelante cómo la vida de este endemoniado gadareno, que hacía de los sepulcros su hogar, su vida, como el maestro lo transformó. No busca a Jesús por fe, sino el poder de Cristo lo confronta. Los demonios reconocen la presencia de Cristo. Santiago 2:19, Marco 1 del 23 al 24. Vamos a continuar con la lectura y le vamos a pedir quién no ha leído y quién tiene. Bueno, pues Ari, lee tú. La descripción, Sí, la descripción del endemoniado gadareno es la de un cuadro de la miseria y brutalidad del pecado. Su morada estaba en los sepulcros, algo muy posible porque las tumbas a menudo estaban ubicadas en las concavidades de las cuevas. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmunizados los grillos. El endemoniado era simplemente incontrolable. Una serie de negativos en el lenguaje griego nos lleva a esta conclusión. Su gran fuerza solo le producía miseria, porque de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. El pecado es el enemigo público número 1, porque significa 1, suicidio, morada en el lugar de los muertos; 2, locura; 3, autodestrucción. amén. Gracias, hermana Sani. Los sepulcros representan muerte, aislamiento y vergüenza. El pecado y la opresión demoníaca destruyen la comunión y la dignidad humana. Vamos para Romanos 6:23. Lo voy a leer y después Efesios 2:1, Jorge Crespo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado equivale a muerte. Vamos para Efesios 2:1, Jorge Crespo. Y él os dio vida a vosotros, porque estáis muertos en vosotros delitos y pecados. Amén. O sea que Él nos resucitó de nuestros delitos y pecados. Los esfuerzos humanos fracasan ante el poder del maligno. Solo Cristo tiene autoridad verdadera sobre Satanás. O sea,
Marcos relata que a este endemoniado lo ataban con cadenas y grillos. Yo no sé si usted ha visto las cadenas y los grillos que utilizaban en esa época de Jesús, y se lo digo que eran unas cadenas y grillos de hierro, que eso yo creo que ni con una 4x4 tú la puedes romper, porque era un hierro heavyweight. Y mire el poder de Satanás, que el Señor lo reprenda, el poder de estos demonios que a él lo ataban y él los hacía pedazos como si nada. Pero lo triste del caso es que esta fuerza sobrenatural que estos demonios le proveían al hombre le causaban una incomodidad y un descontrol que hasta se rascaba y se cortaba con piedra aguda. O sea, el pecado, andar en pecado y andar bajo posesión demoníaca no es nada bonito, no es nada bueno, no es nada agradable ni codiciable. Vamos para Zacarías 4:6 y Juan 8:36. Zacarías 4:6. Léelo. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, solo con la fuerza del Señor usted puede ser libre de un ataque demoníaco de esta índole. Tratar de controlar a un endemoniado con fuerzas humanas, el demonio básicamente se te va a reír en la cara. Ahora, si tú estás lleno del Espíritu de Dios, amén, puedes reprender a ese demonio y ese demonio no se va a sujetar ante el siervo y la sierva de Dios que estén llenos de la presencia del Señor. Vamos para Juan 8:36. Lo Juan, leo. sí, Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. amén. O sea, cuando el Hijo libertó a este endemoniado gadareno, ¿qué sucedió? Totalmente fue libre. Amén. Vamos a continuar con la lectura. Estamos ahora ¿en dónde estamos? Que no me quiero. 45. Ok, Marilyn, léete el próximo párrafo. Aquí El vemos. pecado. El pecado es el enemigo público número 1. No. Aquí vemos. Ok. Aquí vemos nuevamente el misterioso reconocimiento de la naturaleza de Jesús por aquellos que estaban poseídos por demonios. Aunque había alguna distancia desde la costa, cuando el endemoniado vio a Jesús, corrió y se arrodilló ante él. Es decir, cayó postrado ante él. Aún los discípulos no habían llegado todavía a comprender quién era Jesús, pero el endemoniado gritaba, ¿qué tienes que hacer qué tienes que hacer conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Sigo. Sí. La expresión Dios Altísimo refleja un nombre para Dios dado en el Antiguo Testamento que los no israelitas empleaban especialmente para referirse al Dios de Israel. Las palabras te conjuro por Dios pertenecen al lenguaje de uno que echa demonios. ¿Es este algún atentado de exorcismo a la inversa? No me atormentes, probablemente refleja las batallas de los demonios que Jesús iba a echar fuera.
El atormentado estaba clamando para escapar del tormento. Jesús le decía, espíritu inmundo, sal de este hombre. Amén. Gracias, hermana Madre. Cuando el endemoniado vio de lejos a Jesús, acudió primero, actuó de manera respetuosa, aunque poseído, el hombre se postra. Los demonios reconocen la autoridad superior. Toda rodilla se doblará ante Cristo. Filipenses 2 del 10 al 11. Luego se quejó amargamente, confesó claramente la identidad divina de Jesús. O sea, los demonios saben quién es Jesús, pero no se someten voluntariamente. Vamos para Mateo capítulo 8, versículo 29. Mateo 8, 29. Leo. Sí. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Amén. Y ahora vamos para Marco 1, 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Él tiene el poder absoluto para echar fuera cada demonio. Cuán verdadero y terrible es esta imagen. Un hombre postrado en adoración, petición, sin embargo, aborrecido, desafiante y anhelando la liberación. Y sin embargo, aferrándose a la pasión. Jesús no negocia, ordena pues su palabra, tiene autoridad absoluta. Salmo 29, 4, Lucas 4, 36. Vamos a hacer un párrafo, dos párrafos más y vamos a dar clausura. So, Pastor Wilson, léase el próximo párrafo. Dice, quizás con el propósito de ayudar a esta alma desequilibrada a volver en sí, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Se creía que cuando un adversario obtenía el nombre de su opositor ya había dado el primer paso para dominarlo. Y respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. El intercambio de nosotros y yo en la conversación del endemoniado sugiere la extensión de su múltiple personalidad debido a la presencia de fuerzas demoníacas. Estaba vencido por un conglomerado de malas fuerzas y los 4,000 o 6,000 de una legión romana pueden haber sido un cuadro exacto de su condición. Amén. Gracias, Pastor Wilson. Amén. El siguiente diálogo de Jesús con los demonios no se halla en Mateo. Cristo pregunta al demonio, ¿cuál es tu nombre? La respuesta es, mi nombre es Legión porque somos muchos. Esto insinúa, número uno, que los demonios están organizados paramilitarmente. Efesios 6:12. Vamos para Efesios 6:12. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, el reino
del enemigo es un reino organizado. Amén. Usted, mire, tenemos un adversario que está bien organizado. Las huestes diabólicas hacen guerra contra Dios y su gloria, contra Cristo y su evangelio, contra los hombres y su santidad. Número 2. Son numerosos. Una legión romana consistía de unos 4.000 a 6.000 soldados que actúan de común acuerdo. O sea, un reino dividido no puede permanecer. Como una legión alistada bajo la misma bandera y para la misma causa perversa. Número 4, que son poderosos y temibles. ¿Quién puede hacer frente a una legión? Con nuestras propias fuerzas, somos incapaces de luchar con éxito contra un enemigo tan formidable. Pero el Señor, y con el poder de su fuerza, podemos resistir a nuestros enemigos espirituales. Romanos 8:31. Vamos para Romanos 8:31. Y después Primera de Juan 4:4. Romanos 8:31. ¿Quién lo tiene? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Léelo, papito. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. O sea que nosotros no debemos de temerle a ningún ataque del enemigo, siempre y cuando usted esté caminando correctamente y no esté viviendo en pecado. Porque si usted está viviendo en pecado y está satisfaciendo las obras de la carne, el demonio le va a decir a usted: a Pablo yo lo conozco, a Pedro lo conozco, a Jesús lo conozco, pero tú ¿quién eres? Amén. So, debemos de caminar rectamente en la luz para poder hacerle frente al enemigo. Pastor, ¿qué tú crees si lo dejamos aquí? Sí, yo creo que sí. Amén. Vamos a darlo ahí, marquen la página. Excelente discipulado de esta noche. Puntos bien importantes. Gracias, Pastor Elio, por Amén. traernos tanta información. Recuerden, ya puedes dejar de grabar, mamá.